Bueno, esta es la segunda parte. Esta es la segunda parte. Me encanta. Esta es la segunda parte. Y vamos a seguir. Es un tema, estamos tocando temas que son bastante sensibles, pero que es importante que sigamos hablando. Una de las cosas que me empieza a gustar es de ver cada vez más cubanos responsables expresándose, manifestándose, diciendo lo que sienten, porque yo pienso que ya va siendo hora de que nosotros los cubanos hay cosas a las cuales hay que decirle basta. Hay cosas que están sucediendo fuera de Cuba que yo no entiendo porque si salimos de una dictadura donde nos prohíben todo, ¿por qué hay personas en el exilio que se creen con el derecho de practicar las mismas reglas, las mismas restricciones, incluso hasta la misma represión que se practica en Cuba? No, yo no salí de Cuba para que fuera de Cuba alguien me esté frustrando y sobre todo me esté frenando de la misma manera que se frena a la gente en Cuba. Entonces, a mí me llama mucho la atención toda esta vorágine ahora con Lenier. Volvamos al tema de Lenier. ¿Por qué el tema de Lenier es importante? Es importante porque toda esta propaganda que se ha hecho no hace otra cosa que frenar a otros artistas, porque esa es la idea, es frenar para que otros artistas ni se les ocurra ir a Cuba. Y yo pienso, ¿con qué derechos, señores? Yo me pregunto, ¿qué es lo que realmente queremos para el pueblo cubano? Porque yo veo a personas ahí diciendo de que los festivales que se hacen en Cuba se hacen para hacer dinero para el gobierno. Pero un festival de esto no se puede hacer sin la participación del pueblo, porque de lo contrario estaría vacío. Y no tiene sentido de hacer un evento, un festival, un concierto en el cual no asista nadie. Eso es inconcebible. Pero los que van son los admiradores de los artistas que se vayan a presentar. Y eso por lo menos, que es allá donde quiero ir, por lo menos es darle, señores, permitirle a ese pueblo respirar. Ustedes, yo no sé hasta qué punto ustedes tienen una idea de qué es lo que está sufriendo el cubano de a pie en estos momentos en Cuba, de cuál es realmente la situación en estos momentos en la isla. Y cuando hablo en la isla, hablo específicamente del cubano. Específicamente me estoy refiriendo al cubano y sobre todo al cubano que a veces le cuesta mucho trabajo poder hacer ciertas y determinadas cosas. Entonces, entre el embargo que yo pienso, y lo digo, porque en un programa con María Laria, porque sí voy a mencionar nombres, en un programa con María Laria desde París, hace ya algunos años, se me contactó, había todo un panel, y ese panel me hizo una pregunta por teléfono, porque yo estaba desde París por teléfono, como una especie de corresponsal cubano. Ellos querían saber cuál era mi visión como cubano residente en Europa. Y ahí me di yo cuenta de hasta qué punto, cuál es la democracia que se practica en Miami. Y yo me estaba diciendo, y esta es la democracia que ellos quieren para Cuba, pero eso es lo mismo que se hace en Cuba. ¿Por qué? Porque en un momento determinado a mí se me pregunta que cuál era mi visión sobre la situación, sobre la causa cubana y cómo yo veía qué opinión yo tenía sobre cómo hacer las cosas, cómo hacer mejor las cosas y cómo lograr, sobre todo, bueno, la libertad de Cuba, lograr cambios en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, yo recuerdo que, bueno, yo sabía que estaba en directo y, y yo respiré profundo y dije, mire, señores, mi visión desde Europa es terminar con el embargo, porque es ese embargo el que tiene justamente, es ese embargo el que ha coronado a esa revolución durante 60 años. Y como desde el momento en que digo que no estaba de acuerdo con el embargo, hicieron un beep y me sacaron del aire. Y ahí yo me doy cuenta de hasta qué punto ellos van con orejeras y con venda en los ojos. Ellos no quieren saber absolutamente nada que no sé. Ellos no quieren escuchar una opinión
que eso sí me molesta, que es lo que está practicando ahora en estos momentos el señor Otaola, es esa manera de, es como Terror en el Bosque. No sé si ustedes se acuerdan de esa película, es como Terror en el Bosque. Ellos, es un terror, es una agonía lo que tienen, y sobre todo es una manera de ensañarse con todo aquel que no piense como yo. Y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo que ha estado sucediendo en Cuba durante 64 años. Señor mío, por Dios, ¿cómo usted va a intentar ejercer sobre mí la misma tiranía, las mismas prácticas, las mismas reglas, prácticamente con los mismos instrumentos? Usted va a ejercer lo mismo conmigo que se estaba ejerciendo en Cuba, y decirse entonces, porque pregonar a quijá batiente que usted quiere la libertad para Cuba, pero es que la libertad que usted está intentando exportar o intentando imponer es la misma, es el mismo perro con diferente collar. Porque si le vamos a permitir expresarse solo a aquellos, como sucede en Cuba los únicos que se pueden expresar son los que están con el Partido Comunista. Y entonces fuera de Cuba vamos a permitirle expresarse nada más que a aquellos que estén con la forma que tengan el mismo enfoque que tienen ellos. No, señor mío, eso no es democracia, eso no es libertad. Y volviendo al tema de Lanier, si lo que se pretende es eso, es frenar. Se sabe que han estado nombres importantes de la cultura internacional, los Rolling Stones, Art Supply, Madonna, Beyoncé, Marc Anthony. No recuerdo si Jennifer López también ha estado en Cuba, creo que sí. Estuvo también la Kylie Minogue, ha estado la Laura Pausini. Han estado un montón de gentes que han estado en Cuba. Y ellos quieren frenar. Entonces, como no pueden frenarlos a ellos porque no tienen cómo frenar a esa gente que sí tienen un poder y que sí están protegidos, pues entonces se atacan a los artistas cubanos. Que, dicho sea de paso, yo aplaudo al artista cubano que vaya, y yo insto a que el artista cubano que tenga un buen espectáculo, que tenga una buena producción, que vaya a Cuba a brindarle al cubano, como hizo Juanes, que lo están tildando de comunista. Y Juanes, señores, mire, estoy hablando un poco regado, estoy piteando un poco regado, pero a mí me dio muchas gracias hace poco leer aquí en TikTok, leer un comentario sobre alguien que decía que tildaba a Juanes y al espectáculo que Juanes llevó a Cuba como un espectáculo comunista. Y bueno, el Papa estuvo en Cuba. Y no sé cuántos papas más han estado en Cuba, pero el Papa Juan Pablo estuvo en Cuba. Y el Papa Juan Pablo, que yo sepa, no fue a comer en el mismo plato del señor, del presidente del país, que yo sepa. Entonces, aunque fue una visita oficial, que ya eso entra dentro de otra dimensión. Pero volviendo, para mí lo hecho por Juanes fue un gran regalo. Es lo que deberían hacer muchos artistas cubanos, porque la cultura puede derribar fronteras. Y esa era la idea de Juanes, brindarle al pueblo de Cuba. Incluso nos olvidamos que el espectáculo fue todo vestido de blanco. Indirectamente fue un apoyo y sobre todo un homenaje a las damas de blanco. Y eso no lo vemos con mucha frecuencia. Es decir, la gente no se da cuenta, no descodifican cómo se estructuró el espectáculo. En el espectáculo, allí no se estaba cantando, no se le estaba cantando al Comité Central, se le estaba cantando a todo un pueblo que por primera vez tenía la suerte de ver reunidos en un concierto a figuras importantes de la música. Entonces, cuando son figuras de izquierda, como ha sido el caso de Ana Belén, Víctor Manuel, Mercedes Sosa, etcétera, que han estado, los que de ellos han estado en Cuba, pues a ellos, entonces, claro, porque según ellos piensan como ellos, pues a esos sí se puede. Y entonces, ¿por qué estamos en contra de que alguien vaya a Cuba a brindarle un poco de fantasía a ese pueblo que está sufriendo tanto? Eso se los dejo ahí a ustedes de tarea para la casa. Seamos y apoyemos mejor a los cubanos, seamos mejores cubanos.
Ay, Dios mío.